Ya vimos en el video anterior cómo hacíamos el análisis de precios unitario de un ítem para obtener el presupuesto de una obra. Y vimos cómo obteníamos el costo de los materiales y de la mano de obra para un determinado ítem. Vamos a ver ahora cómo calculamos el costo del otro elemento que nos falta, que son los equipos. Para obtener el costo de operación de los equipos debemos tener en cuenta todos los factores que intervienen. Dentro de los costos de operación de un equipo tenemos dos grupos de costos diferenciados. Los costos fijos, que son aquellos que la empresa va a tener ese costo por el solo hecho de tener el equipo aunque no lo esté utilizando. Y los costos de funcionamiento son los costos que se generan a raíz del funcionamiento del equipo. Dentro de los costos fijos consideramos la depreciación o amortización, que consiste en la pérdida de valor del equipo a medida que pasa el tiempo. Y los intereses seguros, que son el interés si la empresa para comprar el equipo tuvo que sacar un crédito bancario, el interés que tiene que pagar sobre ese crédito, o si lo compró con fondos propios, el interés que podría haber ganado con ese dinero teniéndolo en una cuenta bancaria. Entonces, ese costo se le asigna al equipo. Y los costos de funcionamiento que tenemos: los combustibles y lubricantes que se consumen por el funcionamiento del equipo, las reparaciones y repuestos del equipo causados por su uso, la reposición de elementos desgastables de los equipos. A veces los equipos tienen elementos que se desgastan, que no se consideran como repuestos, sino como elementos de desgaste. Por ejemplo, los neumáticos. Es natural que se desgasten por el uso y hay que reponerlos. Los costos de instalación y montaje de algunos equipos que requieren, por ejemplo, si yo voy a trabajar con una planta hormigonera, requiere toda una instalación del equipo que tiene un costo. Y el personal de operación del equipo es el maquinista o la persona que opera el equipo. Estos son todos los costos que hacen a la operación del equipo. Vamos a ver entonces primero los costos fijos. Dijimos que el primero que considerábamos era la depreciación, la amortización del equipo. Esto es, el equipo tiene un costo inicial, costo de inversión, que es el monto que tuvo que invertir la empresa para adquirir el equipo. Es el valor inicial del equipo en el momento de su compra. Y esto, a medida que transcurre la vida útil del equipo, este valor va bajando hasta llegar a un valor residual, que es el valor de reventa del equipo cuando termina su vida útil. Entonces, a medida que transcurre la vida útil, el valor va teniendo una depreciación. A medida que pasa el tiempo, va perdiendo valor. Esta amortización se calcula como la diferencia entre el costo de inversión y el valor residual, o sea, cuánto es la depreciación total cuando termina su vida útil, considerada a lo largo del tiempo. Entonces, si toda esa depreciación total la dividimos en la cantidad de horas que dura la vida útil del equipo, por ejemplo, si el equipo tiene una vida útil, consideramos una vida útil de 10.000 horas, entonces a todo ese valor que se va a depreciar en su vida útil lo dividimos en 10.000 horas y vamos a tener cuál es su depreciación por cada hora de uso. Y ahí tenemos el costo del equipo por cada hora de uso por depreciación. Otro factor a tener en cuenta, dijimos que eran los intereses, seguros, etc. Esto es, los intereses, por ejemplo, si la empresa para adquirir el equipo sacó un crédito bancario, ese crédito le cobra intereses. Esos intereses se toman como un total que se distribuye, se reparte entre todas las horas de vida útil del equipo. Entonces, el costo de los intereses, seguros, etc. está dado por el total de intereses, que lo consideramos como un porcentaje del costo de inversión, ¿sí? Del total que tuvo que invertir la empresa para adquirir el equipo, un porcentaje va a ser de intereses. Si a ese lo dividimos en el total de horas de vida útil del equipo, vamos a tener el monto por hora debido a este ítem de costo de intereses sobre el costo horario del equipo. Luego tenemos los costos de funcionamiento del equipo.
Dijimos que el primero era la energía de accionamiento, o sea, los combustibles, lubricantes o la energía que utilice el equipo para funcionar. El costo horario de combustible lo calculamos en función del consumo del equipo, que es un dato que nos da el fabricante o que conocemos. Sabemos cuántos litros consume por hora de trabajo y por HP. El número de HP del equipo y el costo del combustible en el mercado. De esta manera sacamos cuánto va a ser el costo por hora de combustible de ese equipo trabajando. De la misma manera, podemos tener el consumo de lubricantes. Entonces, con el consumo de lubricantes por hora y por HP, multiplicado por el número de HP del equipo y por el precio del lubricante por litro, vamos a tener el costo por hora de lubricantes. En general, se puede tomar el lubricante como un porcentaje del costo de combustibles que ronda alrededor del 50%. Otro costo de funcionamiento que tenemos son las reparaciones y repuestos del equipo. En este caso, decimos que el costo de mantenimiento, en general, lo podemos considerar como un porcentaje del valor total del equipo. Si el costo de inversión es el 100%, el costo que va a tener en reparaciones ese equipo a lo largo de toda su vida útil va a ser un porcentaje que puede rondar, dependiendo del equipo, entre el 50 y el 95% del valor del costo de inversión. Si ese total de costo de reparaciones que va a tener a lo largo de su vida útil lo dividimos sobre el total de horas que dura la vida útil del equipo, vamos a tener un costo por hora de reparaciones y repuestos. Otro factor que teníamos era la reposición de elementos fácilmente desgastables. Habíamos dicho, por ejemplo, los neumáticos pueden ser uno de esos elementos. Entonces, dependiendo de las características del equipo, cuáles son los elementos desgastables que tiene y de las condiciones del trabajo que va a ejecutar, a veces el equipo trabajando en condiciones más rigurosas va a sufrir mayor desgaste que en condiciones tranquilas. Dependiendo de estos dos factores, vamos a tener un costo de reposición de estos elementos por cada hora de trabajo. Otro factor que tenemos es la instalación, montaje, desmontaje, transporte. Eso depende de las características propias de cada equipo. Se hace una evaluación de cuál es el costo que tiene la instalación de ese equipo para esa obra, y en este caso se divide por las horas de trabajo que va a realizar en esa obra. ¿Por qué? Porque la instalación se hace exclusivamente para esta obra. Entonces, si el costo total de instalación yo lo divido por la cantidad de horas que voy a usar el equipo en esta obra, voy a tener el costo por hora por instalación que le tengo que adjudicar a ese equipo. Y por último tenemos el costo del personal de operación del equipo, que ese, conociendo qué cantidad de operarios necesito para operar el equipo y el costo horario de los operarios, puedo calcular cuál es el costo de operación del equipo por hora. De esta manera tengo todos los costos por hora de todos los elementos que componen el costo del equipo. Sumándolos a todos estos valores, voy a tener el costo total del equipo por hora, que es el que voy a insertar en el análisis de precios unitario que ya habíamos visto en el video anterior cómo hacíamos. Entonces, en el análisis de precio teníamos un componente que era materiales, otro componente que era mano de obra y otro componente que es equipos. Ya habíamos visto cómo calculábamos el costo de materiales y de mano de obra, y ahora tenemos cómo calculamos el costo horario de los equipos. Luego, multiplicando por la cantidad de horas que necesito de cada equipo por este ítem, voy a tener el subtotal de equipos para este ítem. Y sumando el subtotal de materiales, el subtotal de mano de obra y el subtotal de equipos, voy a tener el costo del ítem por unidad, el costo unitario de este ítem, que es el que después voy a utilizar para obtener el precio unitario del ítem, que ya lo vamos a ver. De esta manera armamos el análisis de precios unitarios.